mañana Javier Estevez, que para quien no le conozca, es un psicólogo de A Coruña, es el director de la unidad Focus y especialista sobre todo en temas de TDAH para jóvenes y adultos. Dar las gracias por su asistencia, dar las gracias por las facilidades que nos da el centro cívico y en su nombre el ayuntamiento y esperemos que disfruten de esta jornada y saquen conclusiones, porque en la última jornada que celebramos en el mes de marzo en el centro cívico José Luis Mosquera hubo gente que nos pidió que, claro, que les había quedado muy corto la intervención que hizo Javier en su ponencia. Intentamos, pues que aparte de su sabiduría en este ámbito, podamos sacar unas conclusiones en unos talleres que son lo más práctico que podemos tener a la hora de poder celebrar o atender a los problemas que se nos presentan día a día. Así que, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Yo dejo aquí con Javier. Gracias. Vale, hola, buenas. Lo primero, el sonido, ¿se me escucha? ¿Sí? Vale, si en algún momento no se me escucha bien o no vocalizo bien, que también pasa, me hacéis este gesto, los patitos, y así yo ya me entero. Vale, noto como que sube y baja, ¿no? Ahora mejor. ¿Se me escucha bien, de verdad? Vale. Bien, a la mañana haremos una charla y por la tarde haremos talleres, los talleres más prácticos, con estrategias más claras. Bueno, esta es mi presentación oficial, la de rigor. Estoy especializado en TDAH, sobre todo TDAH adulto y TND adolescente, son mis dos rangos de trabajo. Y trabajo en una unidad con otros profesionales que me completan, porque un profesional solo habitualmente queda corto. Otra presentación que me gusta más dependiendo del lugar es esta otra. Fui un chaval difícil de educar. Hay niños fáciles y niños difíciles. Y esto es mucho más significativo que mejores o peores padres. Cualquiera puede ser un gran padre de un niño muy fácil. Sin embargo, ser padre de un chaval difícil es complicado. ¿Y por qué sale un chaval difícil? Bueno, un chaval sale difícil por las cartas con las que viene al mundo y las cartas que adquiere una vez llegado. Yo a estas cartas le llamo los amigos de la fiesta. Hay amigos con los que uno nace y otros amigos que se unen a mitad de la fiesta. Yo en mi caso nací con un TDAH intenso, de los extremos, de los triple X a toda la columna. Unas altas capacidades que pueden ser buenas o malas según se combinen. Y luego fui adquiriendo, una serie de patologías que hicieron, que tuvieron una vida complicada. Fruto de esta vida complicada y de un tremendo cabreo, me propuse estudiar psicología y estar hoy aquí con vosotros. Bien, el temario del día. Dulce introducción a la locura. El temario del día es, primero vamos a empezar hablando de creatividad, de qué es y cómo funciona. Luego nos iremos a un concepto básico de trastorno, concepto básico de comorbilidad y qué trastornos tenemos que buscar. Esta parte es un poco peñazo, la verdad. Luego nos iremos a función evolutiva de los trastornos, estigmas sociales y terminaremos con control externo. Vale, empezamos. Lo primero, quiero que saquéis vuestros móviles. Móviles en mano. ¿Y por qué móviles en mano? Porque, veréis, hay una teoría muy básica, una ley fundamental del aprendizaje, que habla de que para que exista aprendizaje tiene que haber activación, tiene que ser aprendizaje activo. Vosotros tenéis que hacer algo. Esto que vamos a hacer ahora, de que yo hable y vosotros escuchéis, es muy poco útil. De hecho, el sistema educativo fracasa estrepitosamente precisamente por esto. Porque hay una persona que está haciendo algo, que es dar clase, y un montón de personas que están pasivamente escuchando. De forma que apenas el 10% de lo que escuchan se les queda. Como intento de que vosotros participéis más y podáis estar más activos, vamos a hacer un juego. El juego consiste en que cuando yo esté hablando,
vosotros tenéis que estar WhatsApp encendido. Epa, me fui. Con este número, intentando buscar todas las preguntas que se os ocurran que podáis enviar. Todas las preguntas que enviéis son válidas. Javi, ¿te gusta la lasaña? También es válida. No importa. Si yo estoy hablando de algo y a vosotros si os ocurre esta pregunta, por algo será. La enviáis. Luego mi compañera Silvia hará un screening, un recuento de todas las preguntas que existan y de vez en cuando yo pararé la charla y ella me irá mandando preguntas de las vuestras. ¿Veis el juego, verdad? Bien, aseguraros de que hay datos. Hay internet aquí dentro para que podáis mandar WhatsApps. ¿Qué diferencia hay del mundo que viene fuera de lo digital y que el mundo que ha nacido en lo digital? Los nativos digitales hacen esto. Y los otros están... A ver cómo me enfrento yo a esto. Vale, ¿tenéis todos el teléfono? ¿Continúo? Bien, continúo. Bien, antes de nada voy a hacer una pequeña encuesta. Hace una semana de una charla en Burgos. ¿Alguien de aquí fue a esa charla? Bien, genial. Mucho mejor. Bien, era porque voy a hacer la misma y que si no, se le puede resultar aburrida, pero vamos. Bien, continúo entonces. Vamos con la apertura. La creatividad. Habitualmente escucho hablar de la creatividad como algo maravilloso, algo genial, que tienen algunas personas y otras no. Pero mi punto de vista es algo diferente. Desde mi punto de vista, la realidad no es... La creatividad no es algo ni tan bueno ni tan escaso. Quiero que hagamos una dinámica para ver en qué punto y de qué forma nosotros somos creativos. Para eso quiero que cojáis un papel y un boli, si es que tenéis, o mismo, si tenéis el móvil delante, podéis escribir esas mismas palabras por WhatsApp, que no importa. Se trata de escribir una serie de palabras. Si tenéis un papel y un boli bien, y si no, por WhatsApp también está bien. ¿Estáis preparados? ¿Papel y boli en mano? Bien. Esto es un test de creatividad, y es un test muy sencillo. Yo os voy a dar 1 minuto de tiempo. Y en ese minuto de tiempo, vosotros tenéis que escribir en ese papel, cuando estéis listos. ¿Estáis todos listos? Espera, voy a esperar. ¿Estamos ya listos? Bien. Tenéis que escribir en ese papel todas las palabras que se os ocurran de cosas que sirvan como pisapapeles. Tiempo. Tiempo. Bien. A la hora de evaluar nuestro test, vamos a evaluar 3 cosas. El primer criterio de evaluación es cuántas palabras hemos puesto en el papel. A mayor número de palabras, mayor creatividad. La segunda cosa que vamos a buscar es la familiaridad entre dichas palabras. Es decir, si yo dije taza, tetera, cuchillo, tenedor, bien, es que tengo una alta familiaridad. ¿Y esto qué quiere decir? Que soy una persona muy estructurada, pero poco creativa.
la capacidad de ser estructurado y de ser creativo en el común de los mortales choca. Y si uno es estructurado, bien porque ejecuta bien, pero no tan bien para ser creativo. La tercera es la dispersión con la realidad. Esto es lo que nos ocurre a los adultos cuando nos encorsetamos en ideas previas. Por ejemplo, cualquier niño de 4 años te sabe responder sin ningún tipo de duda cómo se mete un elefante en una nevera. ¿Conocéis esta pregunta? ¿Cómo se mete un elefante en una nevera? Se abre la nevera, se mete el elefante y se cierra la nevera. Los niños no tienen dudas, lo ven obvio. Sin embargo, los adultos no, porque tenemos ideas preconcebidas de qué tamaño tienen los elefantes, qué tamaño tienen las neveras. Este test, recuerdo una vez que se lo hizo un amigo, con un tinte Asperger bastante grande, mi amigo, y recuerdo perfectamente cómo comenzó el test, porque no pudo continuar porque mis risas lo interrumpieron. Pero sus primeras 5 palabras fueron una piedra, vale, hasta aquí, un edificio, una nube muy pesada, un planeta muy pequeño. Así fue. ¿Cómo? Espera. ¿Una piedra? ¿Un edificio? ¿Por qué no? Un papel muy grande. Una nube muy pesada y un planeta muy pequeño. Al carajo. Es decir, la dispersión con la realidad era extrema. La familiaridad nula. Y además el tío estaba como una moto diciendo palabras. Yo porque no pude medir, me empecé a reír. De hecho, el test hay que escribirlo y él ni siquiera aguantó escribir porque iba lento escribiendo, empezó a alargar. Esta persona tiene una creatividad brutal y un pensamiento divergente brutal. Y como os podéis imaginar, unas enormes dificultades para sobrevivir en este mundo. Porque la creatividad, que está muy bien, en realidad está muy bien en un 1% de las ocasiones de tu vida. En el 99.9% de las ocasiones de tu vida, la creatividad es una mierda. Lo que vale es la estructura. Es decir, yo tengo un boli en la mano y que a mí se me ocurra que esto, además de para boli, sirve como apagaluces a distancia, no es útil. Porque lo voy a usar como boli, déjate de tonterías, boli. No te líes la cabeza con cosas creativas. Y ese es uno de los problemas que existe en general en la patología, en la que incluyo el TDAH, por supuesto. Que la creatividad es enorme, lo cual implica un enorme gasto de energía en inhibir que esto no es un apagaluces a distancia, que lo dejes, que lo utilices como boli, punto, que si quieres apagar la luz te levantes como todo el mundo. En lugar de otras personas que no hacen este gasto de energía y lo tienen todo más encajonado. No se hacen la pregunta de ¿y qué otra cosa podría hacer con este boli? O no se les viene la información. Bien, esto me va raro. Vamos a activarnos lo primero para aprender. Arriba todo el mundo. 2 brazos adelante, los cruzamos. Este ejercicio es súper fácil. Hacia adelante y ahora hacia arriba. Y ahora hacia un lado. Y hacia el otro. Bien, estiramos bien, que estamos de mañanita. Y nos volvemos a sentar. Para todos los que seáis profes, recordar que si no activáis cada 15-20 minutos a vuestros alumnos se van. Y estáis hablando solos. Hablar solos mola, pero que aprendan mola aún más. Y recordar también otra cosa. Recuerdo cuando era chaval que me reñían por estirarme en clase. Era de mala educación, me decían. Y bostezar ni te cuento. Vale, resulta que estirarse y bostezar favorece el aprendizaje muchísimo. Con lo que vuestros alumnos bostecen y se estiren es bueno, incluso fomentadlo. Bien, vamos con el primer nudo, el trastorno. En este nudo lo que quiero que entendamos, a donde quiero que nos acerquemos, es el concepto de trastorno. ¿Qué quiere decir trastorno? Cuando diagnostico a alguien de TDAH, siempre le digo lo mismo. Le hago la pregunta, oye, ¿qué te parece a ti? Que un tipo te llame trastornado en tu cara. Es lo que pone en este papel. Te estoy diciendo que tienes TDAH. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eso te sitúa a ti en eres un trastornado. ¿Qué se siente?
Habitualmente las personas se desencajan un poco al principio. Soy bastante provocador, lo hago a propósito. Voy a tocar ahí en la fibra. Pero esto ocurre mayormente porque uno no tiene claro qué quiere decir trastorno. Porque si lo tuviera, esto no pasaría. Con lo que vamos a solucionar este primer problema. Antes de entrar en el qué es un trastorno, vamos a ir a conceptos básicos previos. En psicología nosotros tenemos un montón de palabras que en la población del mundo de fuera tienen otro significado completamente diferente. Por ejemplo, depresión. Yo estoy en el bar y escucho a mis amigos decir, hoy estoy un poco deprimido. Claro, en nuestro idioma, en el idioma técnico, esto es una tontería. El concepto trauma y muchos otros conceptos que ahí fuera se entienden de otra forma. Por eso voy a empezar con conceptos súper básicos. El primer concepto básico es signo. Un signo es algo que nosotros podemos medir. Es algo real, objetivo. Por ejemplo, la fiebre. Cojo un palito, meto palito, saco palito, 32 de fiebre. Indiscutible. 32 no, 32 estás helado. 39, vale. El hecho es que no hay duda. No hay duda de que esta persona tiene 38 de fiebre porque lo dice el palito. No nos está engañando, no hay nada que objetar. El siguiente concepto es un síntoma. Síntoma es cuando una persona te cuenta algo. Por ejemplo, Javi, me duele el codo. Porque, bueno, puede que le duela o puede que no. Puede que me esté contando una milonga. Y realmente no le duele el codo. Y sobre todo yo no puedo saber si el codo le duele 38. El tío dice que le duele mucho. Pero a lo mejor al lado hay otro que dice que le duele un poco y en realidad le duele más. Y yo no lo sé. Es decir, los síntomas son cosas subjetivas que las personas nos cuentan, pero que no podemos saber si son verdad. La psicología se basa en el 99%, 99.9% en síntomas. Por lo tanto, el hecho de hacer de la psicología una ciencia se tambalea ya desde la raíz, desde el momento en el que realmente no podemos medir. Lo que hacemos es utilizar el sentido común. ¿Qué iba a hacer que miles de personas en el mundo que no tienen nada que ganar ni relación entre ellos vayan a un señor y les digan la misma historia? Imagino que hay patos que me espían. O estoy triste y lloro por las mañanas. No tiene ningún sentido que montones de personas tengan el mismo tipo de síntomas si no fueran reales. Por lo tanto, vamos a presuponer que son ciertos. Luego vamos al concepto de síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se dan juntos, pero que no sabemos de dónde vienen. No hay una etiología clara. No hay un origen. Todas las enfermedades eran síndromes antes de descubrir la enfermedad. Antes de descubrir el bichito de la gripe, había el síndrome de fiebre, catarro y mocos, que ocurría todo junto, pero que no sabíamos de dónde venía. Una vez que descubrimos de dónde viene, entonces ya tenemos claramente la enfermedad. Todos los trastornos actualmente son síndromes, porque hay un conjunto de signos y síntomas que no sabemos exactamente de dónde vienen. Los síndromes, además, son adjetivos, son constructos que nosotros nos inventamos. Es decir, yo me puedo inventar un síndrome cuando quiera. Síndrome por Romay. Personas muy altas que les gusta mucho el baloncesto, que tienen las manos muy grandes y que son buenazos. Y esto es el síndrome por Romay. Y si quisiera hacer el trastorno de Romay, este mismo síndrome le añado y sufren mucho porque tienen complejo de alto. Entonces ya deja de ser un síndrome y pasa a ser un trastorno. Es fundamental que entendamos este concepto porque los trastornos en realidad son constructos inventados. No existen realmente. Es como el nórdico. Un nórdico, yo os digo, había un tío allí que era un nórdico. Todos pensáis en un tío muy alto, muy rubio, con los ojos muy azules. Pero el nórdico no existe. Igual que no existe el español, existen personas españolas. Son adjetivos. El nórdico es una serie de características. Sin embargo, si yo cojo un nórdico, le tiño el pelo, lo llevo a Canarias, lo pongo moreno, le pongo unas lentillas, os lo enseño y vosotros decís, pues un nórdico moreno con lentillas. Pero seguís viendo lo que hay. Aquí ocurre exactamente igual. Una enfermedad, sin embargo, es algo definido y algo independiente. Una enfermedad es algo que me daña, independientemente del mundo. Es decir, yo tengo un cáncer y este cáncer me está haciendo daño. Si me llevas al futuro, al pasado, al presente, a Marte,
este cáncer me va a hacer daño, alguien me lo cura o el cáncer me mata. Esto es una enfermedad. La enfermedad es un ente independiente, con etiología propia y entidad suficiente. Un trastorno, sin embargo, es una desadaptación de un individuo a un medio. Es decir, que el trastorno no depende del individuo, sino de la adaptación del individuo al medio. Si yo nazco con el pelo azul, tendré un trastorno. ¿Por qué? Porque en mi clase me van a hacer bullying, la gente me va a ver raro, todos me van a llamar pelo azul, yo no voy a entender por qué. Si yo soy pobre, tengo un trastorno. Porque adaptarse en este mundo sin dinero, todos lo sabéis, es difícil. Claro que ser pobre no es un trastorno mental. Los trastornos pueden ser mentales o de otra índole. Los trastornos mentales son los relacionados con las capacidades mentales de la persona. Pero no implica que eso sea malo o bueno, sino que no me deja adaptarme en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Esto implica que los trastornos varían con el tiempo. Es decir, hace 100 años los trastornos que existían no eran los mismos que los que existen ahora, ni serán los mismos que los que haya dentro de 100 años. Y esto es muy importante. El ejemplo más claro que veo es el ejemplo de la homosexualidad. Cuando estaba estudiando, me enteré de que en el DSM-2, hace casi 90 años, por ahí, la homosexualidad era un trastorno mental. Qué retrógrados estos psicólogos, hay que ver. No eran retrógrados, realmente era un trastorno mental. Y lo era porque las personas homosexuales no se adaptaban al mundo. Y llegaban a la consulta y decían, doctor, ayúdeme, haga que me gusten las mujeres, en mi pueblo me tiran piedras, haga que el resto de la gente me acepte como soy. Y por eso era un trastorno. Dentro de 50 años, la homofobia será un trastorno. Y habrá personas que vayan al psicólogo diciendo, por favor, ayúdeme, es que no soporto que haya gays a mi alrededor y lo paso fatal. Yo no puedo decir que hace 100 años toda la sociedad que era homófoba tuviera un trastorno porque estaba muy adaptada. ¿Veis este matiz fundamental de adaptación al entorno? Porque eso es lo que es un trastorno, una desadaptación de un individuo a un medio. Y además es un constructo inventado, categorizado por nosotros. Nosotros le ponemos un nombre a algo y lo definimos. Por lo tanto, podemos inventarnos todos los trastornos que queramos. Solo hay un criterio del trastorno que tiene que estar. Que si cogemos el DSM, leemos los criterios de cualquier trastorno, el último criterio siempre dice lo mismo. Esto, de lo que estamos hablando, le produce un deterioro en su vida social, familiar, académico, laboral. Es decir, esto hace que la persona sufra, que no se adapte. Bien, teniendo este criterio presente, el resto podemos poner lo que queramos. Me puedo inventar un trastorno ahora mismo, trastorno por padre. Y pongo una serie de características, obsesión por parte de ciertas personas en el abrigo y el alimento de sus hijos. A pesar de la edad, insisten en que vayan abrigados y estén bien alimentados. Y además esto le provoca un sufrimiento y una desadaptación en su vida laboral. Ya está, fin, trastorno por padre. Lo he definido. Ahora que tengo una prevalencia suficiente como para que DSM me lo acepte y ya está. Vale. El mandito este. Bien, vamos a hacer la primera tanda de preguntas. Espero que hayáis mandado un montón. ¿Hay preguntas, Silvia? Ah, vale, qué susto. Bien, vamos allá. Ah, vale. Bien, me dice mi compi que os dé 2 minutos para pensar alguna y mandar alguna más. Tiempo. Recordad que todas las preguntas valen, ¿eh? Y si no son del tema que estoy hablando yo, también. Aversión a la demora. ¿Sabes lo que es aversión a la demora? Es una palabra súper chula que quiere decir odio esperar. Venga, Sil, lanza. Aversión a la demora del refuerzo. ¿Qué es el DSM? Bien, perdonad. El DSM es un libro
es el manual por el cual nosotros tenemos que diagnosticar. Es un libro de los científicos del mundo, en este caso los de América, porque en Europa hay otro grupo que le hace la competencia. Entonces se reúnen y deciden qué trastornos de los que existen son suficientemente importantes como para incluirlos en este libro. Si vemos que hay un trastorno, pero que lo tiene muy poca gente, pues no lo metemos en el libro. Si el trastorno lo tiene ya mucha gente, lo metemos en el libro. Por ejemplo, en el DSM-5, que salió hace poco, acaban de introducir el trastorno por atracón. El trastorno por atracón es un trastorno de personas que comen hasta que les daña. Vomitan, no por bulimia, sino porque les duele el estómago de lo que han comido, se estiran el estómago, incluso a veces sangran. Bueno, como le pasó a los perros toda la vida y a los peces. Los peces llevan teniendo este trastorno desde que yo recuerdo que hay peces. Si les das de comer... Bien, pues ahora aparecen las personas que siempre tuvimos este trastorno, pero empezamos a tenerlo demasiado común. Entonces, hace una medición, prevalencia y lo introdujo. Es un libro. ¿Trastorno lo podemos ver como algo bueno? No. No. Un trastorno, por definición, es feo. No es un don. Es un trastorno. Es decir, ¿en qué se diferencia un don de un trastorno? En la balanza. Todas las cosas en el mundo tienen cosas buenas y cosas malas, siempre. Si en esa balanza hay más cosas buenas que malas, le vamos a llamar un don. Si hay más cosas malas que buenas, le vamos a llamar un trastorno. No se trata de que no haya nada bueno en un trastorno, todo tiene bueno, siempre. Y tú siempre le puedes sacar jugo hasta la mierda. La quemas si es un combustible, da igual, puedes sacarle provecho a todo. Ahora bien, si le llamamos trastorno, es porque en realidad no merecería la pena. Hubiera sido mejor no tenerlo. Creo que esto lo hace un adolescente, un niño. ¿Por qué nos cuesta tanto estudiar y con el esfuerzo que hemos hecho se enfada tanto nuestros padres si no conseguimos objetivos académicos? Tenemos un par de horas por delante, ¿verdad? Vale, es algo complejo de explicar, pero la realidad es que los padres sí tienen un trastorno por padre. Real. Y ese trastorno por padre empieza cuando ellos cogen a un ladrillito muy pequeñito en sus brazos, que depende de ellos para todo. Y si no le dan de comer, muere. Y si no lo cogen, muere. Y si no lo abrigan, muere. Y eso les preocupa muchísimo. Y entonces es una especie de trauma. Y luego tienen un estrés postraumático, que es lo que ocurre cuando este ladrillito crece, pero ellos siguen obsesionados con que el ladrillito tenga alimento, abrigo y porvenir. Abrígate, come, estudia. Y bueno, esto lo ha pensado la naturaleza precisamente para tu supervivencia. El hecho es que en el mundo de los padres, la ESO asegura el futuro. Y digo en el mundo de los padres porque la realidad no es así en absoluto. Por favor, y menos en el mundo en el que vivimos hoy en día. Yo tengo amigos con 3 carreras en el paro. Y amigos que no tienen carrera, pero que montaron una web de internet y les va bien. Es decir, las cosas hoy en día no funcionan de esa manera. Pero ellos sí nacieron en un mundo donde ser doctor era garantía de porvenir. Y entonces te meten una tremenda presión porque estudies. Esto es un hecho. ¿Por qué razón tú no eres capaz de estudiar tan bien como los demás? Porque no te concentras tan bien como los demás. Esto ya lo sabes. Es más fácil explicar por qué se enfadan ellos que por qué te cuesta más. Es una reflexión por la pregunta que se hacía anteriormente. Entonces, ¿estamos todos trastornados? ¿Todos tenemos desadaptaciones sociales máximas y mínimas? La palabra trastorno hace referencia a la barra en la cual dicho sufrimiento es significativo. Y esta barrita la ponen estos mismos científicos de antes. Es decir, ¿cuántos móviles tiene que perder una persona para decir que tiene un problema? ¿Qué es la normalidad y qué no? Se hacen mediciones de cuánto ocurren las cosas y se pone un límite de, mira, a partir de aquí la gente sufre mucho. Y a partir de aquí vamos a poner la T de trastorno en esa característica concreta. Sí que es cierto que 1 de cada 4 personas tiene un trastorno clínico. Es decir, 1 de cada 4 personas supera esa barrita y necesita de la clínica, necesita terapia, psicólogos, para poder sobrevivir.
Y las otras 3 personas tienen trastornos, pero no son clínicos. Es decir, siguen adelante sin necesidad de ir al psicólogo, al psiquiatra o hacer un tratamiento. Sin embargo, esto es un poco falacia, porque conocemos muchísimas personas que van al psicólogo por una aracnofobia y muchas personas que no van al psicólogo a pesar de, evidentemente, necesitarlo. Con lo que ese porcentaje de los que van y los que no van, bueno, es un poco... 2 últimas preguntas. ¿Qué relación hay entre TDAH y alimentación? Pues yo creía que ninguna, pero en la última jornada que estuve en Andalucía se están haciendo ahora mismo investigaciones sobre las bacterias del estómago y los trastornos del neurodesarrollo. Y puede ser que ahí haya una parte de explicación de ese 20% ambiental. Es decir, como mucho, la relación ronda el 2-3%, no más. En el mejor de los casos, lo que influye en la alimentación en el TDAH es un 2-3%. Y ya sería muchísimo, ¿eh? Ya sería oye, pues esto es hasta significativo. En general, no correlaciona nada. Desde luego, lo de tomar mucho azúcar es mentira. Es una mentira gorda, gorda, gorda. Al contrario, las personas con TDAH tienen mucha más creatividad, su cabeza gasta mucha más energía para pensar menos, que es el fondo lo que es la creatividad, gasto de energía para no llegar a ningún lugar. Tienen hipercinestesia, se mueven mucho más, tienen que esforzarse mucho más, por lo tanto el gasto energético es muchísimo mayor, con lo que es sensato que necesiten una cantidad de glucosa mucho más alta. No, esto de si le das azúcar, corre, eso está demostrado que no es real. Y ya por último, ¿qué te llevó a estudiar psicología? Cabreo y venganza, eso lo tengo claro. Venganza a los 19 psicólogos que no encontraron algo tan fácil de encontrar como algo que es evidente. Yo empecé a estudiar psicología para destruir a los psicólogos. Y luego me di cuenta que las cosas se cambian desde dentro. Y aquí estoy, intentando cambiar las cosas. Continúo. Bien. Vamos con el concepto normalidad. Habitualmente los profes me dicen que sus alumnos quieren ser normales. Los niños quieren ser normales. No quiero hacerle una adaptación porque le voy a hacer sentirse diferente. Esto es una mentira como una catedral. Todos los seres humanos del mundo quieren ser especiales. Quieren ser como ellos son, diferentes, únicos y especiales. El problema es que si esto está en contraposición con ser aceptados, no. Entonces prefiero ser como cualquier otro mientras sea aceptado. Si soy aceptado siendo especial, maravilloso, es lo que yo quiero. Ahora, si tengo miedo porque el ser diferente es posible que conlleve ser rechazado, entonces prefiero ser uno más aunque sea un borrego. No me importa, ser aceptado es lo primero. Dicho esto que veis aquí delante se llama curva de Gauss. Eso es la campana de Gauss, una curva muy conocida. En esta curva se sitúan todas las cosas que ocurren con los humanos. Es decir, por ejemplo, la altura. En el eje Y tenemos el número de personas que hay y en el eje X la altura que tienen. Aquí tenemos en este 3 las personas que miden 1 metro y en esta otra punta de aquí las personas que miden 2,5 metros. Lo he exagerado. Y luego la mayor parte de las personas que están en la parte en rejilla pues miden entre 1,60 y 1,80. Y esta es la mayor parte. Así funciona absolutamente todo. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que el concepto de diversidad, los polos de la diversidad, habitualmente sufren desadaptaciones. Porque si yo mido 2,30 metros, pues tengo que agacharme los taxis, me cuesta entrar por las puertas que están hechas para personas de otro tamaño. Y tengo una serie de cosas que me van a fastidiar en la vida. Y entonces acá aparecen los iluminados y dicen, hay que adaptarse a la diversidad, adaptemos el mundo a la diversidad. Sí, los cojones. Adaptar la diversidad quiere decir hacer puertas de 3 metros para un señor que mide 3 metros en el mundo. Y el tremendo gasto que eso supone en todo el mundo. Adaptar la diversidad no nos daría el dinero del todo el mundo para adaptarnos a la diversidad. Porque cada humano es de su papá y de su mamá. Con lo que no podemos hacer eso. Tenemos que adaptarnos a una diversidad razonable. Hasta hace poco intentamos homogeneizar a las personas.
En el colegio los dividíamos por aulas, por sexos, por asignaturas. Y entonces intentamos solo hacer caso a la columna más central. En los últimos años estamos ampliando esta columna y decir, no, hombre, no. Hay que adaptarse al resto de personas. Sí, al resto sí, pero siempre habrá un límite. Un límite de personas que económicamente no es viable la adaptación. Y esto es algo que tenemos que entender y aceptar. Bien, este concepto de normalidad y diversidad nos hace falta también para complementar al concepto de trastorno, porque son dos cosas distintas. Una cosa es trastorno, que es persona que se desadapta, y otra, polo diverso, que quiere decir persona que en un factor es muy diferente a los demás. Pero todas las personas del mundo son, en algún factor, muy diferentes a las demás. En alguno, el que fuere. Si no es por altura, es por cualquier otro factor. Tenemos tantos factores que al medirlos, nadie está en el centro en todo, nadie es normal. No existe una persona normal. Existe una persona normal en altura. Pero si esa misma persona le mides otras cosas, pues verás que es pelirrojo. Y los pelirrojos no son normales. Son pelirrojos y están en una esquina. Vale, polémica. ¿Existe el TDAH? Si os metéis en internet, esto está a la orden del día. A pesar de que han pasado el tiempo, de que la ciencia, bueno, parece que está bastante clara, sigue habiendo tres grandes equipos en el juego. Hay un equipo del que yo no hablo ni cuento, que son los magufos, los cienciólogos, bueno, gente que desde mi punto de vista se le va la pinza, que no tiene los pies en la tierra. Y luego hay dos equipos con los que sí cuento, que son los equipos de personas más o menos científicas o más o menos razonables. Y dentro de esos dos equipos hay dos posturas. Hay una postura que dice que estamos patologizando la normalidad, como el amigo Marino, no me sale el nombre, Marino Pérez, gracias. El amigo Marino Pérez es una persona que dice que estamos patologizando la normalidad. Es decir, que el TDAH en realidad no existe como patología, que el TDAH no es suficientemente grave como para superar esa barrita donde nosotros decimos, uy, no, esta persona está sufriendo patología. Y luego está el otro equipo, en el cual me encuentro yo, que dice que lo que estamos es normalizando la patología. Es decir, todo lo contrario, la patología está ahí, lo que estamos haciéndola es normalizar. Un ejemplo que me parece muy fácil de ver esto es con la piel. Hace 100 años, si yo le pregunto a un dermatólogo qué enfermedades de la piel hay, me va a decir que hay, pues, sarna, cosas, la lepra. Si yo le pregunto hoy a un dermatólogo qué enfermedades de la piel hay, me va a decir que están los lunares, las verrugas, las varices. Si yo le digo a un dermatólogo de hace 100 años, oye, ¿las varices son una enfermedad de la piel? Va a decir, tú estás loco. ¿Cómo una enfermedad de la piel? Si eso lo tiene todo el mundo. Y este es el salto. La psicología ahora mismo se encuentra en ese punto en el cual hemos estudiado más. Al principio lo que se estudia es lo muy gordo, una esquizofrenia. Poco a poco vamos estudiando cada vez la patología más fina y menor, la patología común a todos los humanos. Y es en ese momento donde surge la discusión. ¿Somos enfermos de la piel? Hombre, tenemos manchas solares, tenemos verrugas, tenemos granos. Entonces somos enfermos de la piel. ¿O enfermo de la piel suena feo? Bueno, el hecho es que hay enfermedades en la piel. ¿Cómo les llamamos? ¿Le cambiamos el nombre para que no nos suene tan horrible ser enfermos de la piel? Bajo este punto de vista, el del amigo Marino, lo que él diría es lo siguiente. Papás, no compréis cremas antiacné para vuestros hijos. Estáis dándole químicos a su piel totalmente innecesarios. A ver, esto lo hubo toda la vida. Que tu hijo tenga la cara como un pan por ser adolescente es lo normal. Y está bien, no pasa nada. No le pongas crema para sus espinillas, es un químico. Las farmacéuticas se están forrando a costa de vender crema para el acné. Esto es lo que dirían ellos. Y algunas veces hasta te lo podría llegar a comprar. Sin embargo, a veces ves casos que dices tú, es que esto no es un granito, es que esta persona tiene la cara como un pan de verdad, está sufriendo, le duele. Hay sufrimiento. Ya no es una cuestión estética o de tontería, no, es que esta persona le está doliendo. Por eso prefiero irme al otro extremo, al extremo de ¿qué tiene de malo la crema para
las espinillas. ¿Qué efectos secundarios tan terribles tiene? ¿Se te queda la piel más grasa? Bueno, se te queda la piel más grasa. Y ya. Bueno, pues fin del problema. Normalicemos que las personas tienen acné y que se les da una crema. ¿Veis estas dos diferencias, estas dos posturas, verdad? Epa, vale, vamos con trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son un tipo concreto de trastornos que hacen referencia al desarrollo de las neuronas en un cerebro. Son trastornos que se manifiestan o se introducen en los primerísimos años de vida, en lo perinatal y cuando el niño todavía es pequeñito. Y se quedan ahí hasta el día que tú te mueres. Son formas de amueblar tu casa. Un cerebro al principio es una casa que viene vacía y tú la amueblas. Y tal y como la muebles, es esa estructura que va a seguir. Si has puesto la cocina en un sitio adecuado por las tuberías, pues te va a ser fácil sacar agua por la cocina. Si has puesto la cocina en el tejado, pues siempre va a haber un gasto energético muy grande para subir el agua hasta allá arriba. Y estos son lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Trastornos que generan diversidad. La función que tienen estos trastornos es que no seamos iguales, que haya de todo. Sí, características de esos trastornos. La primera característica es que los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo son iguales en las personas con trastorno que en las personas sin trastorno. Existen. Por ejemplo, el síntoma no mirar a los ojos es un síntoma propio de Asperger. Pero todas las personas en el mundo en algún momento nos da palo y no miramos a los ojos. No es algo exclusivo del Asperger. No hay ningún síntoma que sea exclusivo del trastorno del neurodesarrollo. Todos son síntomas que tiene todo el mundo. ¿El TDAH pierde sus objetos? Sí, pero el resto de las personas también pierden sus objetos. No hay algo que sea característico y único. Lo que lo diferencia son los límites con la normalidad, que son arbitrarios. ¿Cuántos móviles tiene que perder una persona para ser TDAH? Es que depende. No es tan así. La pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto sufre esta persona por los móviles que pierde? Y a lo mejor pierde menos que otro, pero sufre más. Por lo tanto, es más diagnosticable. No existen marcadores biológicos. En ningún trastorno del neurodesarrollo existe ningún marcador biológico. De hecho, en ningún trastorno del neurodesarrollo no existe ningún marcador biológico. Porque en psicología no tenemos signos, tenemos síntomas. Y por eso no es como en medicina que podamos meter una barrita y decir 38 o hacer un test y que el test te diga, sí, acabas de hacer este test y por el test que has hecho te aseguro que tienes. No funciona así. Es bastante más complicado. Este es el principal ataque de las personas del otro equipo, de las del equipo de Marino, porque efectivamente no podemos demostrar a ciencia pura que exista algo si no tenemos un marcador biológico que nos lo demuestre. Sin embargo, según eso, la única ciencia que existe es la matemática. Según eso, o es matemática o no es ciencia. La comorbilidad es la forma más habitual de presentarse. Y esto ocurre porque, en realidad, los trastornos son, como os decía antes, constructos que nosotros hemos inventado. Pero si fuéramos estrictos, cada persona tendría un trastorno. Es decir, mi trastorno es trastorno por Javier. Por los síntomas que tiene Javier. ¿Qué pasa? Que como esto es inviable a la hora de trabajar, vamos a agrupar los trastornos en determinado tipo de sintomatología. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Voy a equiparar trastornos mentales con carreras universitarias y síntomas con asignaturas. Resulta que yo tengo asignaturas. Tengo 3 carreras, por ejemplo, matemáticas, física y química. Y ahora me quiero sacar ingeniería química. Pues, oye, me convalidan casi todo. Con que saque 3 asignaturas más ya tengo otra carrera. Con los trastornos ocurre un poco igual. Hay asignaturas y tú vas teniendo asignaturas y cuando llegas a un número de asignaturas como para que te convaliden la carrera, le convalidamos el trastorno. Si tú cumples 6 de los 9 criterios de TDAH, te damos el criterio de TDAH. Pero los mismos criterios, las mismas asignaturas, son comunes en distintos trastornos. Y esto es importante entender. Es un poco la razón
el peso fundamental de los detractores de que el TDAH exista es, y en esto tienen toda la razón, es que es un nombre horriblemente mal puesto. Llamarle al TDAH trastorno por déficit de atención es un chiste, es un mal chiste. Cualquier persona que sepa de psicología sabe que si tú coges el libro este del DSM, el 80% de los trastornos tienen asociado un déficit de atención. Con lo que, ¿cómo le voy a llamar déficit de atención con un síntoma? Es como decir, trastorno por sufrimiento. No tiene ningún sentido. Por no hablar de la impulsividad, que el 40% de los trastornos tienen un trastorno de control de impulsos. De hecho, hay uno que se llama en concreto. Lo que intento deciros es que el nombre es cierto, está muy mal puesto. Al final, lo que es realmente es una serie de síntomas que se dan juntos y una serie de síntomas que nos indican una disfunción ejecutiva, que es lo que realmente es el TDAH. El TDAH no es un trastorno por déficit de atención, es una disfunción ejecutiva. Y es una disfunción ejecutiva porque en donde afecta es en el ejecutivo central y a lo que afecta es a la ejecución. La función ejecutiva es aquella que hace lo siguiente: toma una decisión, planifica la acción, inicia la tarea, mantiene el esfuerzo durante la tarea, finaliza la tarea y evalúa lo que ha hecho. Todo esto es la función ejecutiva. Lo repito, tomo una decisión, este año voy a estudiar desde el principio y a llevarlo todo al día. Inicio la tarea, primer día de clase, llego a casa y me pongo a estudiar. Mantiene la tarea, es decir, todos los días de aquí a fin de curso, yo estoy estudiando y llevándolo al día. Finaliza la tarea. El último día no dice, va, total, solo me queda esto, lo dejo ahí. No. Termina. Mete la fregona en el sitio y cierra el armario. Termina la tarea. Y por último, evalúa la tarea que ha hecho. Es decir, mira hacia atrás y dice, ¿qué tal me salió? La autoevaluación es uno de los grandes problemas en TDAH. Todos salen siempre con un 8. ¿Qué tal, Javi? Un 8. Un 8. Y el 8 era un 3. ¿Pero por qué el 8 es un 3? Porque no evaluaste bien. Recuerdo toda mi vida, mi padre me decía lo mismo. Me decía, Javi, no me digas un 8, que me ilusiono, coño. Si sabes que va a venir un 3, sé más inteligente. Dime un 1 y luego dime, un 3. Recuerdo salir del instituto diciendo, vale, hoy que voy a sacar un 8, voy a decirle a mi padre que un 3 por si acaso. Y recuerdo que el camino ese al coche, pues allí vale. Dile un 3 por si acaso, aunque yo creo que es un 8, pero tú dile un 3. Me meto en el coche, ¡un 8! ¡Hostia! Es un problema, porque ahí influyen dos cosas, control de impulsos y autoevaluación. Vale, vamos a la comorbilidad. La comorbilidad es toda la patología que tiene una persona. Este es el gran problema real. El gran problema real es que el TDAH, como trastorno, es un trastorno despreciable. El TDAH es un granito muy pequeñito. No es importante en realidad. Lo que ocurre es que si te rascas el grano se infecta. Si no curas la infección se extiende. Si no curas la infección cuando se extiende, se te gangrena el brazo y al final te quedas manco. Y eso ya es un problemón. Pero en principio, el TDAH era un problema muy pequeño y tonto. El problema no era el TDAH, el problema era todas las otras patologías que estaban ahí y que muchas veces no se detectan. Solo 1 de cada 4 o 1 de cada 5 personas que tienen TDAH tienen solo TDAH. Las personas no tienen solo TDAH, tienen TDAH con. Y el 65% de ellos, TDAH con. En mi caso ya visteis todas las cartas que tenía. Sin embargo, todas las cartas que os enseñé antes, con las que yo nací, fueron solo con 3. Trastorno de aprendizaje, descalculia, dislexia, disortografía, el TDAH y las altas capacidades. Todo lo demás fueron cosas que se fueron juntando a lo largo de la vida por un maltrato o una incomprensión a mis necesidades o a lo que uno tenía. Y este es el verdadero problema. La terapia en TDAH no debemos focalizarla en que deje de ser TDAH, porque eso es una tontería. Es un muy mal planteamiento. La intervención en TDAH la tenemos que focalizar en que no vengan más amigos a esta fiesta. Que quede aquí. El TDAH tendrá TDAH como lo tiene su papá. Porque esta es otra. Habitualmente miramos a nuestros hijos y no sabemos mirarnos a nosotros. Pero el 45% de los papás tienen TDAH. Con lo que
A veces la gente pregunta, oye, ¿cómo fuiste capaz de salir hacia adelante? ¿Y vosotros? ¿Qué? ¿Cómo fuisteis vosotros capaces de salir hacia adelante? Porque estáis aquí vivos. Yo tuve un tratamiento a los 20 años, vosotros no, con lo que aquí más mérito lo tenéis vosotros. No magnifiquemos las cosas más de la cuenta. Las cosas son lo que son. Y lo importante es la comorbilidad. Lo importante es detectar la comorbilidad y trabajar la comorbilidad teniendo en cuenta que cuando tú no detectas una comorbilidad y no la trabajas, lo más probable es que arrastre a todo lo demás. La comorbilidad, lo que quiere decir en realidad, son dos patologías que se fusionan formando una más gorda y fuerte. Por ejemplo, yo tengo el SIDA. El SIDA solo no mata. Yo tengo la gripe sola no mata. Pero la gripe y el SIDA juntos se fusionan y hacen algo muy gordo. Esto es lo que ocurre en comorbilidad. Es decir, yo tengo un TDAH y me cuesta leer porque me cuesta atender. Yo tengo una dislexia y me cuesta leer porque me cuesta decodificar la grafía. Pero yo tengo un TDAH y una dislexia y, Dios mío, no termino el bote de champú. Esto es la comorbilidad. Y si no trabajamos ambas, las dos, una me tirará de la otra. Esto ocurre siempre. Bien. Aquí os voy a contar un caso. Yo hablo siempre de trastornos primos y trastornos secuela, que es a lo que llamamos los trastornos primos o hermanos, son los trastornos del neurodesarrollo, con los que vengo, con los que cuando tengo 5 años ya tengo, sean genéticos, sean perinatales. El hecho es que con 5 años estamos aquí ya, o con 3 años. Y luego están los trastornos secuela, que son todas las cosas que a lo largo de mi vida me van pasando y van añadiendo amiguitos a la fiesta. Os contaré un caso de una señora de 45 años. Es un caso que cuento siempre porque creo que resume muy bien la incógnita del sistema educativo. Esa pregunta de por qué antes no había TDAHs. Antes no lo sabía. Al menos en el sistema educativo no se veían. Bien, esta es una señora de 45 años que me llega a mi consulta y me dice, Javi, desde hace 8 meses tengo TDAH. Yo me quedo un poco anonadado, me entra la risa y todo y le digo, no, eso no es posible, créame. Y ella insiste que sí, que desde hace 8 meses tiene TDAH y gordo. Bueno, traigo aquí a su familia, incluso tíos y una sobrina, y todos me dicen que desde hace 8 meses cumple todos los síntomas, pero además de una forma muy evidente. Y hace 8 meses no. Bueno, le pregunto, oye, ¿qué pasó hace 8 meses? Y me dice, hace 8 meses y ya mi marido en la cama con otra. Bueno, suceso traumático, pero esto no provoca un TDAH, no tiene ningún sentido. Empiezo a pensar que lo del pillar al marido en realidad no tiene nada que ver y sencillamente está pasando otra cosa. Así que me planteo una demencia senil y la mando al médico a ver si es una demencia. Me la devuelve diciéndome, Javi, estás loco, imposible, 45 años, esto no es. Sigue buscando. Sigo buscando. Aprendí un montón en la búsqueda de otras cosas que desconocía, pero 3 meses después de buscar, y buscar y buscar, me di cuenta de un detalle, que es que la primera vez que leí sus notas, la dislexia y la mala grafía, hizo que se me escapara un detalle importante. El detalle es que esta niña en sexto de GB era una chica estupenda. En quinto de GB era una niña muy buena. En cuarto era una niña buena. En tercero iba bastante bien. Y en segundo, esta niña había un tochaco así en rojo, con mala letra. Esta niña es un desastre, no puedo con ella, es un infierno, no hay quien la soporte, no puedo más. Y en primero exactamente igual. Esto me llama muchísimo la atención, así que la llamo a consulta y le pregunto, oye, ¿qué pasó en segundo de primaria? Y ella me dice, yo no recuerdo nada antes de tercero. De hecho, creí que nadie recordaba nada antes de tercero, creí que esto era normal. Pero a mí me suena la flauta y digo, vale, esto es un suceso traumático, porque que alguien no recuerde nada de esta manera, esto es traumático. Así que lo mando con una compañera mía, que hace MDR para desatascar traumas, una técnica. Y al cabo de un par de meses vuelve y me dice, Javi, ya sé lo que pasó en segundo de primaria. Mi profe de segundo de primaria me pegó con un atizador incandescente. Y en este momento yo ato todo el puzzle. Puzzle bastante complicado. Es decir, esta niña efectivamente tenía TDAH. Y un TDAH gordo. Lo que ocurrió es que un suceso traumático, es decir, su profesora de segundo, le curó el TDAH a base de estrés postraumático. Es
Es decir, le generó un trauma. En ese trauma lo que hizo fue que la persona viviera toda su vida sin poder enfadarse nunca. ¿Has visto la película del revés? ¿Ves que en la película del revés cogen la tristeza y la mandan a una caja? Bien, esta señora mandó a la caja enfado, de forma que nunca en su vida pudo enfadarse. Siempre fue una mujer sumisa. Hice todo lo que mis novios y mis maridos me mandaron. Siempre obedecí a mis padres. Siempre fui una niña buena. No pudo enfadarse nunca porque aquel día se enfadó y las consecuencias fueron terribles para ella. Así que, sin enfado, no pudo defenderse. Sin defensa, estuvo todo el tiempo en alerta, estrés, la ansiedad por las nubes. Cuando uno tiene ansiedad, inhibe el TDAH, porque el TDAH solo afecta en estímulos medios. Solo afecta en estímulos del tipo, acuérdate de las llaves. Ahora, acuérdate de que mañana es la excursión, ahí no hay ningún problema, porque son estímulos altos. El TDAH afecta en estímulos medios. Esta persona no tuvo estímulos medios en toda su vida, porque al no tener enfado no podía defenderse y estuvo en constante tensión. Hasta un maravilloso día en el que pilló a su marido en la cama con otra. Y ese día se pudo enfadar. Vaya si se enfadó. Se enfadó, sacó de la caja al amigo enfado y se cogió un cabreo tremendísimo. Y en el momento en que se cabreó, se relajó. La ansiedad bajó. Y el TDAH volvió después de 40 años metido en una caja. Al principio, cuando contaba este caso, lo contaba como algo, fijaros qué complicado es la mente humana, chicos. Pero creyendo que de estos casos no podía haber más que este. Curiosamente, es muy habitual que cuando cuento esto alguien se me acerque y me diga, Javi, a mí me pasó lo de esa señora. En lugar de como un atizador, a hostia, pero básicamente a mí me mallaron en el colegio y yo quedé tieso toda la vida y sigo tieso. Y esto es bastante común. Lo que quiero deciros con esto es que la comorbilidad es compleja y muchas veces es difícil en una sesión, en 2 sesiones o a veces en una intervención, desatascarlo todo. Vale. Trastornos del neurodesarrollo que quiero que estéis atentos. Y quiero que estéis atentos porque vosotros y vuestros familiares y vuestros cercanos tienen una combinación de estas cosas. Y si no captáis bien qué combinación tienen, os vais a dar contra un muro. Bien, vamos a empezar con los primeros. Los primeros son los trastornos de aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje es curioso, pero están súper ninguneados todavía. Hace unos años se hizo una campaña de concienciación escolar de los trastornos de aprendizaje brutal y diría que fue casi inútil, porque se sigue sin entender en absoluto qué quiere decir trastorno del aprendizaje. La gente sigue pensando que la dislexia es ver la E al revés. E insisten en que no, si no ve la E al revés. Y, vale, pero si la E al revés no es dislexia. La dislexia es leer peor de lo que te tocaría. Ya está. Es así de sencillo. Cualquier persona que lea peor de lo esperado rango edad tiene dislexia. No hay más vueltas que darle, no es tan complicado. Si yo tengo 100 personas, las 5 que peor leen son disléxicos. Es la misma horquilla que os decía antes. Esto es más sencillo de lo que parece. La discalculia ni os cuento si está ninguneada. Eso ya es algo más que... Y por ejemplo, la disortografía no es disortografía, es que le falta base. Y me peleo, pero no le falta base, no, de verdad, créame, puede repetir 1000 veces las faltas de ortografía. Las odiará como yo odio los cuadernillos rubios con mi alma entera. Que no va a mejorar. No se desgaste usted. Va a tener faltas toda su vida, pero no se preocupe porque hoy en día hay correctores. No la acabo de entender. Es decir, estamos formando personas para el futuro, ¿no? O para el pasado. Era para el futuro para lo que las formábamos. Bueno, pues no se preocupe que si en el presente hay correctores, en el futuro los va a haber. Y teclados. Si no pasa nada si escriben como el culo, si hay teclados. Pues los profesores siguen encallados en que no puede ser. A mí toda la vida me dijeron, tal y como escribes nunca podrás ir a la universidad. Si no lees, no podrás ir a la universidad. Bueno, he leído un libro en toda mi vida, El Principito. Sigo escribiendo a ver de 7 formas distintas siempre. Y tengo 3 carreras. Es decir, vamos a quitar tonterías del medio y vamos a ser sinceros. Lo que uno necesita para llegar a un lugar no es lo que parecía. Lo único que uno necesita para llegar a un lugar es ser tozudo.
eso que nosotros sabemos ser tanto, el ser cansinos, pues es sencillamente esto. Repites, no pasa nada. Tripites, no pasa nada. Cuatripites, no pasa nada. Tun, 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 tun. En mi clase éramos 2 TDAHs. Yo cuatripitico, pero mi compañero octopitió. Y no es ninguna broma. El tío ahora mismo tiene mucho éxito en Galicia. Es una de las personas que más sabe de un programa nuevo de AutoCAD, un nuevo AutoCAD. Y es el formador de todas las personas que hay en Galicia de esto. Tiene un trabajazo, gana dinero. Es un crack. Octopitió. Y lo que es más heroico, que para mí eso es brutal, en su 7º COU cometió un error de matrícula, quedaba una asignatura solo. Cometió un error de matrícula y le tiraron abajo todo COU y tuvo que volverlo a hacer de cero. O sea, a mí me pasa eso y yo creo que ahí sí que me rindo. Yo, mira, soy pesado, pero ahí lloro y yo creo que me rindo. Pues el tío se levantó, después de llorar un poco, y se volvió a matricular en el mismo instituto, en el Valle Inclán de Pontevedra, a ver a los mismos profesores, y ese año se sacó el COU. Y al final esto es lo único que hace falta para sacar el sistema educativo. Entender que lo que importa es la brújula y no el reloj. Quiero llegar allí. Quiero llegar allí. Quiero llegar allí. Quiero llegar allí. Suspende. Bueno, pues suspendo. ¿Vuelvo a suspender? Pues vuelvo a suspender. Si muchas veces los exámenes se aprueban solo por repetir el examen. Así de sencillo. Voy, me presento. Voy a la revisión. ¿Que hice mal? Ah, vale. No estudio. Me vuelvo a presentar. Voy a la revisión. ¿Que hice mal? Ah, vale. Si yo hiciera solo eso, algún día aprobaría. Esto no es tan difícil. Lo que es difícil es hacerlo en el tiempo que se supone que te marcan. Pero además ese tiempo también es irreal. Tú repites en el instituto y eres un fracaso. Ahora llegas a la universidad, estás hasta los 32 años y no pasa nada. ¿En qué mundo vivimos tan absurdo? Esto es una realidad. Yo recuerdo entrar a la universidad, yo entré 4 años tarde a la universidad. Luego en la universidad yo no perdí muchos años. Pero yo recuerdo en la universidad encontrarme allá a mi compañero de habitación, 32 años, el tío era en la arquitectura. Y nadie le considera un fracasado. Arquitecto. Vale, continúo. Trastornos del lenguaje. Bien, si hace 15 años el TDAH era el gran invisible, hoy por hoy los trastornos del lenguaje son los grandes invisibles, el TEL. Veo muchísimos casos de personas que vienen diagnosticadas como TDAH y tengan TDAH a veces y otras veces ni eso. Lo que tienen claramente es un TEL, un claro TEL. Un TEL es cuando una persona tiene dificultades para comprender, expresar, receptivo y expresivo, el lenguaje. Imaginaros que vosotros sabéis inglés. Todos vosotros sabéis inglés. Pero sabéis inglés que habéis aprendido no como lengua materna, sino sabéis inglés porque lo habéis estudiado. Y yo de repente ahora me pongo a hablar inglés. ¿Qué haríais vosotros? Y una cantidad de esfuerzo brutal porque el tío ahora se va a pasar al inglés, a ver esto, a ver que lo pillo. Es decir, gastar un huevo de energía para comprender lo que te están diciendo. Si yo me paso al inglés, esa energía que vosotros vais a gastar va a hacer que vuestro tiempo de atención se reduzca muchísimo. Es lógico. Si me voy al chino mandarín, ni os cuento, no dura ni un segundo vuestro tiempo de atención. Pues esto es lo que ocurre en TEL. Y claro, si no entiendo, no atiendo. Pero es curioso como habitualmente los chavales con TEL te hacen así, sí, te responden así como, te estoy respondiendo aunque no tengo muy claro lo que me estás diciendo. Pero si tú le haces la pregunta, ¿estás entendiéndome? Ahí te dicen, no. Por fin alguien se dio cuenta. Te lo dice, no te estoy entendiendo. Es fundamental asegurarnos de que la persona nos entiende cuando le comunicamos algo, porque si no te puedes desesperar. Y tengo casos con los profes, en caso de TEL, Dios mío, se desesperan los profesores, riñen al chaval, martirizan, le tienen mil castigado. O sea, estoy pensando en uno que, según los profesores, es un chaval con problemas de conducta. ¿Y yo qué le conozco? Problemas de conducta, es un trozo pan. No tiene ningún problema de conducta, está hasta los huevos de que le machaquen, pero nada más. Pero problema de conducta en la vida. Pero como no entiende, pues los profesores se creen que les está puteando. Luego los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Y digo trastornos porque en realidad, aunque hoy por hoy tengamos un solo cajón, aquí dentro hay varios. Un cajón que ya estamos a punto de separar es el tempo cognitivo lento. El tempo cognitivo lento es un trastorno cualitativo y cuantitativamente diferente al TDAH. Son personas...
campanadas lentas que procesan la información, no cometen errores. Es decir, el TDAH es una persona que come 10 nécoras y el tempo cognitivo lento come una. El tempo cognitivo lento la aprovecha bien, mientras que el TDAH mastica y desaprovecha la mitad. Al final la cantidad que comen es la misma. Un tempo cognitivo lento aprende tanto en un ejercicio de matemáticas como un hiperactivo en 10 ejercicios de matemáticas. No es una cuestión de cuántos ejercicios hagamos, sino de cuánto tiempo estemos ejercitándolos. El tempo cognitivo lento es muy maltratado. No tiene problemas de inhibición, no tiene problemas de impulsividad, tiene problemas sociales. Socialmente es retraído, pero nada más. Retraimiento social. El TND, trastorno negativista desafiante, que en realidad no es un trastorno del neurodesarrollo, aunque en principio sí que lo estaba. Yo lo considero un trastorno disociativo más que un trastorno del neurodesarrollo. Hablaremos luego del TND. Los trastornos de espectro autista, los trastornos motores, que supongo que también son relativamente fáciles, aunque hay algunos nuevos ahora que están muy en la línea, como el TAN, por ejemplo, el trastorno de aprendizaje no verbal, no sé si os suena. Son trastornos que están relacionados con motricidad, tanto fina como gruesa. Y por último, altas y bajas capacidades intelectuales. Bien, y ahora vamos a hablar de trastornos que no son del neurodesarrollo, pero que suelen aparecer cuando nosotros tenemos trastornos del neurodesarrollo. Son los amiguitos que están en la fiesta y que deberíamos poder eliminar, o al menos amortiguar. Los primeros son trastornos afectivos y trastornos del apego. Esto es una primera estación. Son trastornos que ya se generan en la primerísima infancia, antes de los 3-4 años. Y están relacionados con la seguridad en uno mismo y en el entorno, la confiabilidad en mis figuras, la capacidad, por ejemplo, de pedir ayuda si la necesito, de comunicar lo que me ocurre si me ocurre algo, la capacidad de amar y de sentirse seguro. Vamos a llamarle así para resumir. Luego están los trastornos de personalidad, que son trastornos mucho más severos, que ocurren ya en la edad adulta, son trastornos de tercera generación, que son prevalencias muy pequeñas realmente, o pequeñas en relación con otros, pero cuando llegan son muy destructivos, es patología ya severa. Habitualmente las personas que tienen trastornos de personalidad también tienen trastornos afectivos y trastornos del apego. Luego está trauma y daño emocional, que lo pongo en amarillo porque este es más común que las moscas. En realidad, lo más normal, si tú tienes un trastorno de neurodesarrollo, es que tengas varios traumas y daños emocionales. Si no, es bastante común también, pero con trastorno de desarrollo es que te lo están poniendo a huevo. La sensación de fracaso y de intentar y fracasar, y de intentar y fracasar, eso es una indefensión aprendida y eso está aquí dentro de daño emocional. La creencia de que no puedo, la autoestima por los suelos, todo eso está en esta misma casilla. Los trastornos disociativos y postraumáticos es la misma línea que la casilla anterior, pero cuando la cosa ya se convierte en algo mucho más grande. Una disociación es como si cogiera mi disco duro y un trozo de información la pusiera aparte, la metiera un muro alrededor y la aislase. Es como aislar cierta información. Por ejemplo, cuando yo sufro algo muy impactante para mí, pues una violación, es muy normal que esta persona meta todo lo ocurrido en una muralla y esto ni lo recuerde. No recuerdo nada de aquel suceso. A veces lo que se disocia son cogniciones, pensamientos o creencias, pero otras veces son emociones, como lo que hablaba antes de la película o el caso de la señora que metió en la caja el enfado. Eso es una disociación. Disoció toda una emoción. Las disociaciones pueden llegar a la gravedad tanta de que lo que se disocie sea el propio cuerpo. Es decir, mi brazo no me responde, o media cara no me responde, cosas mucho más gordas. O esto que aparece en la tele de doble personalidad. Bueno, esa doble personalidad en realidad es una disociación, una partición en mi cabeza de dos mundos distintos. Los trastornos del estado de ánimo, donde yo meto el TND, pero bueno, sobre todo está la depresión. Los trastornos de ansiedad también muy comunes, sobre todo en mujeres. Algo que es significativo es como los hombres son mucho más vulnerables a todos los trastornos del neurodesarrollo. Y la razón es que el hombre tiene una X y la mujer tiene 2.
Entonces, cuando un gen viene feo, la mujer dice, espera, ve a la otra X y coge un gen a ver qué tal está en el otro. El hombre no, el hombre solo tiene una X y si el gen le viene feo, se lo come. Y esto es así. Y en toda la patología general los hombres son más débiles, salvo en ansiedad y depresión. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque el hombre en realidad es un complemento a la mujer. Es decir, si en algún momento hubo Eva y Adán, quien salió de la costilla no fue Eva, fue Adán. La realidad es que la especie es la mujer, y hablo a nivel evolutivo. Las especies son las mujeres, las reinas, las de la colmena. El varón es el zángano, tiene una misión, tiene que poner su semilla y es completamente prescindible. Y como es prescindible, tiene testosterona. Valientes, a la guerra, venga, valientes. Ala, morid, que importáis poco. Las mujeres no, las mujeres tienen que tener cortisol, ansiedad. Coge tu bebé y sobrevive, que tú eres la manada, tú eres la verdadera especie. Claro, esto que evolutivamente venía muy bien para que sobreviviera la mujer, hoy por hoy, ¿en qué toca? En que la mujer tiene muchísima más ansiedad y depresión que los hombres, y los hombres de todo lo demás. Y por último, y el gran catalizador de todos, el trastorno por abuso de sustancias. Esta es la reina de la baraja. Es el jugador estrella del equipo. Cuando entra en el campo, se monta un fiestón y empiezan a aparecer amigos y amigos y amigos. Es el chico popular del instituto. Una vez que este chico llega a la fiesta, fiestón asegurado. Y es un problema, porque por un lado la gente no entiende lo que quiere decir la droga. La gente tiene un estigma en la cabeza, piensa algo que no es real. Y esto hace una dualidad tremenda entre dos mundos. El mundo del que vive dentro y el mundo del que lo ve por fuera. La droga no es algo que la gente utilice para divertirse. La droga no es una decisión de nadie. La gente no decide drogarse. La droga es una solución, no un problema. Es la mejor solución que la persona tenía a mano. O una mala solución teniendo en cuenta el precio a pagar, porque el precio a pagar por esa solución es alto. Es un precio muy alto. El precio se llama drogadicción, que es una enfermedad. Pero en sí la gente se droga por una razón. Si la gente no sufriera, no se drogaría. Dicho de otra manera, salvo excepciones históricas como ocurrió en los 80, la droga salva muchas más vidas de las que se lleva. Porque sin droga la cantidad de suicidios sería brutal. Pero brutal. La gente en un momento dado, cuando está sufriendo una burrada y no es capaz de sostenerse, y no encuentra otra cosa ni nadie que le sostenga, recurre a la droga. Y el precio a pagar es alto, indiscutiblemente. Pero si no entendemos esto, si les estigmatizamos, les juzgamos, solo os imagináis que cogéis la gripe y de repente vais por la calle y la gente se os aparta. Y vuestros padres os echan de casa y ya no quieren veros porque habéis cogido la gripe. Y os acusan, es que no haber ido descalzos. Esto hacemos con los toxicómanos. Son yonkis. Cuidado, ojo, que te atracan o te pegan algo. Y tristemente solo son personas enfermas. Bien. Preguntas. Os doy 30 segundos para que enviéis lo que queráis y empezamos. ¿Cómo voy de tiempo, Sil? ¿Cuánto tiempo falta? Vale. Hago este nudo rápido. ¿Crees que la estimulación multisensorial puede ayudar a reducir los trastornos del neurodesarrollo? Depende. La acepto en infantil. La acepto en infantil. Yo, de lo que más sé que es de adultos, es que en adultos está limitado. Limitado por dos razones. Por un lado, que en 8 meses o un año y medio se retorna al punto base. Es como entrenar el brazo.
Yo cojo y hago pesas, y hago pesas, y hago pesas. Y después de mucho hacer pesas, que tampoco es algo sencillo, llega un momento que tengo el brazo petado. Bien por mí. Y ahora dejo de hacer pesas. ¿Cuánto me dura el brazo petado? Un tiempo. Y luego el brazo vuelve a su postura original. Con lo que no lo veo muy práctico en el sentido de sostenible. Yo abogo muchísimo más por aceptación y adaptación que por estimulación. Aceptación y adaptación quiere decir, uno, acepto que esto es lo que hay. Acepto que voy a perder la cartera muchas veces en mi vida. Yo cuando me compro una cartera, la miro y digo, te voy a perder en un mes. Si al mes no la perdí, de ahí en adelante todo el tiempo entre esa cartera y yo he regalado. Y viene bien. Y ya está más de lo que tenía que estar. Y cuando la pierdo digo, oye, pues mira, 6 meses más de la cuenta, toma. Y me alegro de haber perdido la cartera. Y no me influye ni me afecta. No me permito sufrir por mi sintomatología. Es decir, la acepto. Y el segundo punto es adaptación. Es decir, esquivo el problema. Si no tengo memoria de trabajo, no la entreno. Busco otra cosa que sustituya a mi memoria de trabajo. Algo fuera que me evite el problema. Si yo tengo dificultades para atarme los cordones, me compro unos zapatos con velcro. De eso estoy hablando. Es la línea en la que yo trabajo. Siempre estrategias compensatorias. Siempre que se pueda. ¿Cómo se trata el TEL? En el caso de la dislexia y del TEL, sí que hay estimulación, sí que la estimulación cognitiva es más eficaz. Hay una parte de aceptación, hay una parte de adaptación del entorno, de qué lenguaje tengo que utilizar si soy padre para que él me entienda. Hay esa parte, pero también hay una parte de estimulación que se puede realizar. En cualquier caso, no puedo tener la expectativa de que una persona que tenga TEL entienda como una persona que no lo tiene, porque la energía que va a gastar es siempre mayor. Sí, siempre hay un punto de aceptación, pero en el caso del TEL o de los trastornos de aprendizaje, sí que la estimulación y la reeducación son más eficaces. ¿Qué es la discalculia? La discalculia es la dificultad de una persona para calcular rango edad. Cuando digo rango edad, quiere decir comparándolos con el resto de personas de su rango social y de su edad. Si yo calculo peor que el resto de chavales de mi zona, de mi edad, es que tengo una discalculia. Ya está. ¿Qué hacer cuando un hijo no quiere recibir ningún tratamiento, salvo la medicación? Darte con un canto en los dientes. Eso ya para empezar. Porque habitualmente es al revés. Habitualmente el primero que no quiere es la medicación. Necesitaría saber qué edad tiene ese hijo, porque lo cambia todo. Si alguien me dice la edad, yo le digo el patrón. Pero la edad, 14 años, justo. Veréis. Bajo mi prisma, las personas prepúberes no son personas completas, son accesorios. Son extensiones de papá y mamá, porque ellos lo viven así. Cuando yo tengo 8 años, yo soy una extensión de mi papá y de mi papá, que son policía y bomberos, superhéroes, y suelen tener razón porque son mi papá y mi mamá. Y aunque no la tengan, no lo voy a poder ver porque es que son mi papá y mi mamá. Llega un momento en el que me salen pelos, hay unos cambios y se baja la antifaz. Y a partir de ese momento yo ya no soy una extensión de mi papá y mi mamá. Yo soy un individuo y tomo mis propias decisiones. Una vez que esto ocurre, hay que respetar que esto sea así. Por ley, y hablo de por ley, a partir de los 14 años, los chavales tienen derecho a la información. Y a partir de los 16, son mayores de edad clínicos. Es decir, que a partir de los 16, nadie puede obligarle a nada relacionado con lo clínico si a ellos no les da la gana. Es más, pueden hasta negaros a vosotros la información. Un chaval de 16 años me puede venir a mí y decir, dame una medicación, pero que mis padres no lo sepan. Y yo, por ley, tengo que respetarlo, porque es igual que un mayor de edad. Para mí, un chaval de 16 años es exactamente igual que uno de 26. ¿Y esto a dónde nos lleva? Al respeto. Hay que respetar. Y hay que comprender y validar. Y puedo entender perfectamente, de hecho, solo tengo que recordar, cómo después de 18 psicólogos, estoy hasta los huevos de los psicólogos, pero hasta los huevos, ir a otro tío y ya sentarme delante de él, a ver,
¿Qué? ¿Qué? Que me porte bien. ¿Qué me estás contando? Es decir, vengo de vuelta, chaval. Y llega un momento que diga, pues estoy cansado de psicólogos y además no veo que los necesito, veo que los necesitas tú, mamá. Y os lo digo como el chaval que fui. Si esto ocurre, lo único que podemos hacer es respetarlo y hacerle caso, ir nosotros a ver si podemos ayudarle de forma indirecta. ¿Cuál es el mejor tratamiento para un tempo cognitivo lento? El tiempo. No es broma, ¿eh? El tiempo. Darle el tiempo. El tiempo que necesite. Es adaptar el reloj a su vida. Hay personas que se levantan en 5 minutos. Hay personas que se levantan en 3 horas. Se levanta en 3 horas. Se levanta en 3 horas. El caso de que os decía antes, ya lleva unos cuantos años con nosotros. Todavía llega tarde a nuestras sesiones, al instituto. Llega tarde. Y sigue llegando tarde y seguirá llegando tarde, yo creo que durante mucho tiempo. Porque es muy difícil. Va muy lento. Y yo alguna vez, por probar cosas, le he metido presión. Le he cogido, vamos allá, calla, presión, presión. Y efectivamente con presión el tío iba más rápido. Dice, vale, esto es lo que hay que hacer. Error. Cagada. Sí, efectivamente va más rápido, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué precio? ¿A qué coste? ¿Cuándo me enseñó el dedo y me dijo, Javi, a la mierda? Tardó un verano. Es decir, no merece la pena desgastarse. Tú tienes que medir tu cantidad de vínculo con la persona. Y si tienes mucho en un momento dado, claro que puedes decir, venga, vamos a correr un poco. Ahora, si estás todos los días tirando el vínculo a la basura, cuando el vínculo quede a 0 en el banco, el chaval te dirá, como dice a mí así. Y a partir de ahí, lo que tú digas vale 0. Y ya la última, hay muchas preguntas, las responderemos, ¿vale? De manera individual, pues tenemos que seguir con la conferencia. ¿Podría estar interrelacionado el TDAH con el TOC, con el trastorno obsesivo-compulsivo? Sí, sí podría. No es la comorbilidad más habitual, pero está. Y aquí, una vez nos metemos en este área, podría hablar un rato de esto, voy a intentar abreviar, habría que diferenciar subtipos. Es decir, por un lado está el ser obsesivo. ¿Vale? Ser obsesivo quiere decir que hay pensamientos recurrentes intrusivos. Intrusivos. Si no son intrusivos, no son obsesivos. Es decir, quiero jugar a la consola, quiero jugar a la consola, quiero jugar a la consola. ¿Está obsesionado con la consola? No, quiere jugar. Obsesionado es cuando quiero dejar de pensar en la consola. Mierda, otra vez. Es decir, la obsesión tiene que ser intrusiva. Yo no quiero, pero no puedo evitarlo. Como cuando estáis enamorados de una chavala y queréis dejarla. Quiero olvidar a esa chavala. Esto es obsesivo. Porque yo quiero dejar de pensar en esto, pero no puedo. El segundo concepto es compulsivo. Compulsivo quiere decir que responde a una creencia y que gira en torno a una rutina. Esto es lo que hay que hacer. Cuando salgo de casa compruebo 3 veces la puerta. El TDAH generalmente es impulsivo. No es un círculo, es una raya. Impulsivo quiere decir deseo acción. Me apetece, lo hice. No es me apetece, pienso, decido, no me apetece, hostia, ya lo hice. Es que me apeteció. Y entonces no pude evitarlo. Cuando quise hacerlo ya tenía el chocolate en la boca, porque era chocolate, dije, coño, chocolate. Y a lo mejor no era mío, pero ya estaba comido. Esto es impulsivo. Bien, por esto hay que diferenciar matices. Hay un tipo de TDAH obsesivo, que no es compulsivo, que es impulsivo, que es un TDAH que sus obsesiones responden a una adaptación. Es decir, me obsesiono con no perder mis llaves. Me obsesiono con cerrar la puerta de casa. No me obsesiono con darle 3 veces a la puerta de casa como haría un TOC. Solo con que esté cerrada, joder. ¿Por qué? Porque me la dejo abierta. ¿Veis por dónde voy? Son obsesiones relacionadas con superar los errores propios del TDAH. Y esto es una cosa. Luego, por otro lado, está la comorbilidad, TDAH más TOC. Es una comorbilidad bastante complicada porque varios síntomas se pisan. Un TDAH pierde sus cosas, un TOC jamás. Y se pisan. Y es complicada de saber o de matizar cuando hay TDAH más TOC, pero a veces está. No es la más común, pero sí que la he visto. Vale, continuamos. Vamos a activarnos. Arriba todo el mundo.
Bien, vamos a coger a la persona que tengamos al lado y cogemos una pareja y la vamos a mirar a los ojos, muy fijamente. Muy fijamente a los ojos, sin separar la mirada. Tenemos que buscar a otro. Si sois 3, uno del tercero busca a otro tercero. Y ahora, cuando le estéis mirando a los ojos, quiero que os deis un tremendo abrazo. Fuerte, fuerte, fuerte y de bastantes segundos. Ahí apretadito, apretadito. Apretando fuerte. Muy bien, ya podemos sentarnos. El contacto físico activa más que cualquier otra cosa. Te pueden mirar a los ojos y activa. Te pueden llamar por tu nombre y activa. Ahora, como te toquen con un dedito cualquier parte del cuerpo, esto activa muchísimo más. Y aprovecho esto para contaros el protocolo de deshiperfocalización. ¿Sabéis lo que es la hiperfocalización? La hiperfocalización es algo que ocurre en TDAH, que es una falta de atención selectiva o un exceso de atención focalizada. Es decir, cuando algo me interesa, cuando hay un estímulo alto, Javi. A mí me pasa, por ejemplo, con los documentales. Yo me pongo un documental, tú me gritas al oído, yo no te escucho. Estoy en el documental. Con los videojuegos pasa mucho también. Te quedas absorto en algo que estás hiperfocalizado en eso que estás haciendo, porque te tiene atrapado y no eres capaz de hacerle caso a otro tipo de estímulos. Eso se llama hiperfocalización. Lo peor que tú puedes hacer cuando tienes una persona hiperfocalizada, lo que no debéis hacer jamás, es interponeros entre vosotros y el foco. Nunca. Es decir, si está viendo la tele, no te pongas entre tú y la tele. Desde luego no apagues la tele. Eso de apagar la consola es como para meteros un misil. Ya sabéis dónde. Esto es lo que, como ¿visteis la película Matrix? Yo esto le llamo arrancarte de Matrix. En la peli, si te arrancaban de Matrix, te morías. Pues esto es igual. La reacción de ira que va a venir después, os la coméis, porque las estáis buscando. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Está muy bien criticar, pero a mí dame una solución, Javi. Vale, os doy una solución. Se llama protocolo de deshiperfocalización. Lo primero es que no vamos a utilizar el oído, porque el oído no es un buen lugar para llegar. El tacto, sí. El tacto, como acabáis de comprobar, es súper activador y súper rápido. Es un canal biológico muy de gusano, mientras que el oído es mucho más avanzado. Por eso, el llamarte desde la cocina, Javier, a cenar, estáis hablando solos. Incluso en que os diga, Javier, a cenar, voy. Porque te juro que yo no te dije voy, y te juro que tú no me llamaste. Que sí, Javier, me dijiste voy, que yo no te dije voy, que sí me dijiste voy. Podemos estar así toda la vida, yo no dije voy. Puede que mi automático te dijera voy, pero a mí no me llegó información alguna, porque estaba hiperfocalizado en el ordenador, con lo que el gritar no nos va a ayudar. El protocolo de hiperfocalización consiste en lo siguiente: tacto, mano en hombro o rodilla, clac, y cuento, 1, 2, 3. Y después de 3 segundos, el chaval hace esto. Infalible, ¿eh? Está dentro, esto es como la llamada del teléfono de Matrix. Saliendo, saliendo, saliendo. ¿Qué? Y ese momento en el que te dice ¿qué? Tiene su atención. Luego podrá hacer lo que le da la gana o no hacer lo que le da la gana, o controlar el tiempo o no controlar el tiempo, depende de la instrucción que le des si está bien o no. Pero al menos ahí sabes que te está escuchando. Entonces le dices, cariño, a cenar. Y le preguntas, ¿qué te acabo de decir? Que a cenar. Ya está. Tú te has asegurado que la información ha llegado. Bien. Y si en ese momento el chaval decide no ir a cenar, pues esto ya es otra cosa. Bien, continúo. Vamos con el segundo nudo. Función evolutiva de los trastornos. Albert Einstein dijo una vez que Dios no jugaba a los dados. Era una forma de negar el azar. Sin embargo, la realidad es muy diferente y efectivamente lo que ocurre es que Dios juega a los dados. Cuando hablo de Dios me refiero a la naturaleza. A ver si esto se me ve bien. Vale. La naturaleza efectivamente lo que hace es jugar a los dados. Es decir, sacar al mercado algo y si funciona, aumentar la prevalencia de lo que hay y si no funciona, disminuirla. Por ejemplo, la naturaleza sacó al mercado la tolerancia a la lactosa y en algunos sitios funcionó
en los países nórdicos, que son las únicas personas que realmente toleran bien la lactosa. Y en otras partes no funcionó. Donde no funcionó, se retiró. Y donde funcionó, quedó. Así funciona la evolución con todo. Tenemos 4 brazos y 2, o sea, 2 brazos y 2 piernas precisamente por esto. Bien, la pregunta es sencilla. ¿Cómo es posible que la evolución, la selección natural, haya sido capaces de hacer mecanismos tan complejos como un corazón, que no falla, como un cerebro, que es que una molécula para allí se hubiera ido todo al garete? Cosas tan minuciosamente hechas. Y de repente confundirse en el 20% de la población achatando un poco el ojo y haciéndolos miopes. ¿Cómo es posible que la naturaleza cometa un error en el 20% de los individuos, haciéndolos choscos, solo por algo tan tonto como ahuevar un poco el ojo? ¿A alguien se le ocurre cómo esto es posible? La respuesta es fácil. La naturaleza no se equivoca. Juega los dados y siempre gana. Y si hay un 20% de personas así, es porque debe haberlas. Si hubiera una de cada millón, diríamos que la naturaleza está haciendo la prueba, está sacando al mercado un producto a ver qué tal se vende. Pero el 20% de nosotros miopes quiere decir que ser miope tiene algo bueno, y tiene algo bueno en el 20%. Cuando pensemos en adaptación, no debemos pensar que se adapta el más fuerte, o que se adapta el más inteligente, o que sobrevive el más adaptado, tampoco. Lo que verdaderamente sobrevive es la sociedad más adaptada. Como sociedad, como grupo. Es decir, si nosotros somos una manada, y en nuestra manada hay una persona que no va a tener descendencia, pero que gracias a esa persona el resto sobrevivimos, nosotros tenemos que tener genética para que salgan este tipo de personas. No es algo tan individual como el que tenga descendencia es el que sobrevive y el que no. Es un poco como lo entendíamos al principio. ¿Para qué sirven las personas miopes? ¿Qué hacen bien? Ver de cerquita. De lejos ven fatal. A 1 metro, de hecho, un par de metros ya no ven nada. Pero aquí, delante de su ojo, ven mucho mejor que nadie. La naturaleza calculó que hacían falta un 20% de artesanos. Que eso era lo bueno. Y estas personas tenían que ver aquí. Y no importaba si no veían un burro a 3 pasos, porque otros compañeros lo verían. Del mismo modo que hizo un 5% de lo contrario, de hipermetropía. 5% de vigías, personas que ven el enemigo o la cebra para cazar. Y calculó que el 5% además era lo que tenía que haber. No un 6 ni un 4, el 5. ¿Qué es lo que hay? Todo lo que hay, todo lo que existe en la naturaleza está bien pensado y tiene una utilidad. ¿Para qué sirve el TDAH? ¿Qué utilidad tiene la naturaleza? Como sociedad. La especialización. ¿Por qué? Vale, imaginaros que estamos en una cueva y de repente aparece un león. Todos los que no tengan TDAH van a hacer esto. Las personas con TDAH van a coger el cuchillo y se van a lanzar encima del león. ¿Morirán o no morirán? Puede que sí, no importa. La manada sobrevive. La función de la impulsividad es clara. No pienses, actúa, coño. Tanto pensar, tanto pensar. Si al final, cuando el tiempo manda, pensar es malo. Pensar es buenísimo cuando tú tienes tiempo. Pero cuando no lo tienes, actúa, haz algo. Malo será que tu instinto no te lleve a algún lugar. Y por eso el TDAH funciona por estímulo intenso, instinto, acción. No hay procesamiento profundo de la información. Y por eso las personas con TDAH funcionan muy bien en estímulos intensos. Cuando hay leones, cuando el examen es mañana. Ahí funciona muy bien. Hostia, y ahí en ese momento te sube la arousal a tope, estímulo intenso, y ahí eres un dios. Ahora, en el momento en el de estímulo medio como todo el mundo, esto me aburro, ¡buah! Coñazo de charla. Y no atiendo, y es normal. Precisamente por eso el gran truco en TDAH es la constante activación, para que todo sea siempre emocionante, porque ahí arriba es donde funcionamos bien. ¿Cuándo nació el TDAH como trastorno? ¿Cuándo?
¿Y eso históricamente cuándo ocurrió? ¿Cuándo quisimos encorsetar a todo el mundo? ¿Cuándo? No, no, en aquel momento el síndrome del TDAH no tenía una T, porque era una persona con una función en el mundo y bien adaptada. ¿En qué momento la persona con TDAH dejó de tener sus funciones y empezó a ser una persona inadaptada? En realidad no, pero esta es una respuesta más común. En el sistema educativo, que es una patada en el culo, pero es una patada en el culo no solo para el TDAH. Diría que es una patada en el culo para el 80% de las personas. ¿Empezaste mejor? No. Antes, muchísimo antes. Sí, ese es el sistema educativo industrial. Y en realidad ahí se evidencia, pero el TDAH nace como trastorno en el Neolítico Superior. ¿Qué ocurre en el Neolítico Superior para aquellos chavales que estén estudiando historia? El fin del sedentarismo, perdón, el fin del nomadismo y el inicio del sedentarismo. Es decir, las personas con TDAH eran muy útiles en un mundo nómada, moviéndose de lado a lado, aventura constante, siempre emoción. Viviendo en un mundo donde la base era la caza. Es decir, yo ahora me pongo tenso, ahora hago el esfuerzo, ahora cazo. ¿Y ahora cómo? Pasamos a un mundo donde yo ahora cultivo una huerta, y mañana cultivo una huerta, y pasado cultivo una huerta. Y en septiembre voy a ver si recojo o no recojo aprobados o suspensos. Esta aversión a la demora del refuerzo, este no soporto tener que aguantar, Dios mío, hasta que llegue esto que yo no lo veo, es lo que genera el problema dentro del TDAH. Todo lo que fuera cortoplacista era genial. Hoy hago acción, perfecto, estímulo intenso, reacciono, cojo, hago. Sin embargo, cuando pasamos a un mundo de calma, repite, mantén, y aguanta tu motivación hasta llegar un día en el que vas a recoger, eso no nos venía nada bien. Pero nada, el cortoplacismo en TDAH es absoluto. Hasta el punto de que aun sabiendo que lo estás haciendo mal, no puedes evitarlo. Hay un juego que hago muchas veces a los chavales, que es que le pongo 5 euros encima de la mesa y les digo, puedes llevarte hoy esos 5 euros. Si vienes dentro de un mes, te llevas 15. Si vienes dentro de 6 meses, te llevas 50. Los chavales miran para abajo, dicen, me cago en la leche. Dicen, Javi, agarra los 5 euros diciendo, yo sé que no me vas a dar estos 5 euros siquiera, eres mi psicólogo, no me vas a dar dinero. Y sé que quieres que te diga que dentro de 6 meses venga por los 50. Pero es que los tengo aquí. Aun sabiendo que es mentira, que no le voy a dar el dinero, que es solo una prueba para que ellos lo entiendan. Y aun sabiendo que es ficticio, eligen mal. Y aun sabiendo que yo quiero que elijan otra cosa, es decir, es una incapacidad a ver a largo plazo. Bien, lo que me gustaría deciros con todo esto que os estoy diciendo es que en realidad todo tiene su utilidad y lo que debemos es buscar la nuestra. Como decía antes, se puede sacar jugo de todo hasta de la mierda. No quiere decir que sea buena, ¿no? Pero es la que tengo, así que ¿cómo la aprovecho yo? Esto se llama utilización. Lo que me ha pasado es terrible, vale, pero ¿qué saco yo? ¿Qué jugo le saco? A lo que tenga, lo que sea que tenga. ¿Cómo le doy beneficio? Porque la naturaleza tiene pensado un beneficio siempre. Todo lo que existe tiene un beneficio. La depresión, ¿qué utilidad tiene la depresión? ¿Para qué sirve? ¿Para? ¿Vale? Estamos en nuestra cueva, ¿vale? Y aparece la tribu de al lado. Nos encadena y nos mete en una mina, como esclavos. Sobrevive solo el que se deprime. El que no se deprime no sobrevive.
deprimirse, sirve para resignarse y continuar. Todo sirve para algo. Lo que tenemos que preguntarnos es, vale, esto aquí y ahora, que no estoy en ninguna cueva y no estoy... ¿Cómo le saco yo provecho a esto? Y esta es la clave. Creo que se debe trabajar mucho más en el provecho que en la normalización. Conseguir que el chaval que no lea es complicadísimo. Ahora, ese mismo chaval, ¿qué hace bien? Explótalo. Porque eso es genial, es todo motivación. Mientras que el luchar contra tu déficit es imposible. Por eso creo en la compensación. Por eso no creo en la estimulación que hablaba antes. No creo en entrenar lo que se te da como el culo, porque se te da como el culo y te vas a quemar. Sino en qué se te da genial. ¿Qué podemos hacer con esto que se te da genial? Saquémosle provecho. ¿Que se te da bien hablar en público? Pff, toma, allá vas. ¿Que se te da bien lo que sea que se te dé bien? Vamos con ello. Y lo que se te dé mal, vamos a intentar esquivarlo, vamos a parchearlo, vamos a delegarlo, vamos a vivir como podamos sin llegar a ejercitarlo. Vale, epa. Esto me va bastante mal. Un ejemplo de esto sería lo que os contaba antes de la tenacidad del TDAH, que en el fondo es ser cansino, pero que el mismo defecto de ser cansino es una virtud. Todas las virtudes son defectos y todos los defectos virtudes. Este otro ejemplo es el ejemplo de la hiperfocalización y el déficit de atención. Esta capacidad de centrarse en algo de una forma brutal cuando algo te apasiona, que también es un defecto, pero también se le puede sacar jugo. Cuando lo que te apasiona, en lugar de ser el LOL o el Call of Duty, pues resulta que es la ingeniería aeronáutica. Hacemos un descanso de 10 minutos, ¿vale? Por favor, venir puntuales y seguimos la conferencia, que hay mucho que ver todavía. Vale, gracias.